Eyes out. We're not savage. We're not animals. We're not aliens. We are humans, and we are Americans. The hate get more powerful with more hate. The only thing that is more powerful than hate is love. If we fight, we have to do it with love. Thank you, God. Pasaron los Grammy 2026 y el nombre de Bad Bunny salió por todas partes. Mientras muchos celebran, otros se preguntan, ¿es un premio al talento o al marketing? Bad Bunny se convirtió en el primer artista en ganar el álbum del año, siendo todo en español. Un gran mérito. ¿Pero es un premio merecido o aquí hay algo de política de por medio? Política, sí, política fue cuando todos los artistas alzaron su voz contra ICE. Y nos preguntamos, ¿están siendo honestos o esto es algo orquestado? No sé, dímelo tú. Así que no esperemos más, quédate porque esto apenas comienza. Y antes de comenzar, agradecer a Jesús que nos mandó un mensaje preguntando qué opinan ustedes los bonobos del tema de Bad Bunny con los Grammy. Saludos, Jesús. Sí, Bad Bunny se ganó el premio gordo, el primer latinoamericano a hacer un hecho histórico. Álbum en español, se ganó el mejor álbum de todo el año. 68 años que no ocurría esto. Mira, y por un lado, uno como latino obviamente se siente orgulloso de que estas cosas ocurran. Eso es nacionalismo latino. Sí, porque en el fondo la voz del latino, el habla hispana, el español, sigue haciendo historia y cada vez se mete más en culturas anglo, que yo creo que eso es clave en la industria musical y del entretenimiento en general, pues. Pero antes de seguir, bienvenidos. Javier, qué bueno que estés acá. Y ustedes, qué bueno que nos acompañan. Te voy a hacer una pregunta. ¿Contra quién crees que Bad Bunny ganó? ¿Sabes? Muy buena pregunta, César. Le ganó a Justin Bieber, a Sabrina Carpenter, a Clipse, no lo conozco, a Lady Gaga, a Kendrick Lamar y a Tyler, The Creator. Prácticamente es el único latino. Sí, sí. En un lugar donde predomina la gente de Estados Unidos. Vamos a estar claros. Ahora, la pregunta que nos vamos a replantear hoy y que vamos a formular de distintas formas es, ¿esto es de alguna manera, hay alguna interferencia política? Porque sabemos que Benito, mejor conocido como Bad Bunny, es uno de los que más le ha lanzado Trump y a todo el movimiento que lidera Donald Trump en este momento. Pues entonces, ¿hay algo de política en esto? ¿Es bien merecido o no? Que yo creo que podemos comenzar por eso. No sé, a ver, no, yo creo que está muy denso. Empecemos si es talento o marketing. ¿Qué te parece? Me parece bien. Disculpa que te cambie la jugada. Es que, coño, no vamos a empezar con eso. ¿Tú crees que es talento o marketing? Porque te lo pongo así. Si ahorita compitiese, Javier, si compitiese en este momento Benito contra Freddie Mercury, ¿a quién crees que los Grammy beneficiarían? ¿O quién ganaría? Porque capaz, si Benito vende más, es récord en venta además, y el fallecido no lo logra, ¿tú qué crees que haga la industria? Mira, ahí yo tengo mi punto de vista y yo creo que hay que estar claros en algo. A veces nosotros tendemos a romantizar mucho lo que son los premios como el Oscar, el Grammy y toda la industria del entretenimiento. Y también no hay que olvidar que esto no se basa solo en talento. ¿No? Esto es un negocio. Es total. ¿Okay? Y como todo negocio, ¿qué determina que una empresa tenga un buen producto, un producto exitoso? El producto que más vende. Y en este caso, Bad Bunny es un producto que vende masivamente. O sea, lo vimos en los conciertos que hizo en Puerto Rico, que gente de todo el mundo viajó a la casita de Bad Bunny porque fue tendencia y de verdad eso te hace ver que vende, que es un producto que vende. O sea, lo que estás diciendo podría decirse que es una perfecta composición conceptual, porque engloba lo que estás diciendo. Mira, historia, las modas que pasan, se vistió de mujer, está en toda la tendencia, hasta está en la política ya. Claro, no, es que tiene que ver con todo eso. Mientras más llames la atención, más probabilidades hay de hacer ruido. Y cuando hace ruido, eso es lo que quiere la industria. O sea, claro. Veamos los programas de televisión, los que hacen ruido son los que se mantienen, los que no tienen ruido desaparecen. Entonces, así es la industria, pues. O sea, mira la que te voy a lanzar. Se puede decir que Benito, Bad Bunny, es el algoritmo perfecto. Es
Berro, Bravo, bravo por eso, con risa y todo. Mira, mira. Es un algoritmo ideal para lo que está ocurriendo en el mundo actualmente. Está Y ojo, diseñado, está diseñado. y personalmente, de hecho, tú lo puedes ver cuando pones el Tiny Desk de Bad Bunny. Vocalmente sabes que Bad Bunny no es un buen cantante. O sea, vamos a hablar musicalmente, hay que ser sincero, Bad Bunny no es un buen cantante. Pero genera un impacto relevante en la cultura. Y es así. ¿Y qué pasa? O sea, el hecho de que no sea un buen cantante no le quita que no sea un buen producto. Porque son dos cosas diferentes y hay que separarlas. Y Bad Bunny es un buen producto. Empatiza. Habla directo. Ahorita, ¿cuál es la moda que vemos ahorita en las tendencias en todas las plataformas? Ser Usar directo. los pantalones por debajo del culo. Por ejemplo. Las tendencias que tenemos ahorita son hablar directo. Todo está muy sexualizado, muy directo a la acción. Claro. Cosa que antes, lo hemos hablado en varias oportunidades, ejemplos tipo Juan Luis Guerra te adornaban mucho las canciones. Ya no, la música ya se transformó en formatos más directos donde tú dices lo que quieres. Eso quiere decir, pero tú me estás colocando entonces en este momento que gracias a la modernidad, que queremos todo fugaz, la complejidad está out totalmente, está fuera de contexto porque preferimos La simpleza. Preferimos la simpleza y lo inmediato. Lo inmediato. Ya, o sea, totalmente. Mozart, vete, o sea, muy buen aporte, pero en este momento lo que importa es que digas 3 palabras y 2 acordes. Pero ahí nos vamos a otro punto. A ver. No todo es así tan drástico, porque también vamos al punto de que una cosa son las tendencias, y esto es lo que está ocurriendo en la actualidad, y otra cosa es el arte que perdura. Y ahí me estoy poniendo un poco, un poco poético. Y versado, además. Pero jamás va a pasar de moda los Beatles, por ejemplo. Jamás va a pasar de moda... Porque también es un buen producto. Fíjate que le están sacando hasta donde no pueden sacarle. Y ahorita en estos días vi todos los videos de los Beatles en 4K. Y ahorita van a sacar una película. Sí, Entonces, los Beatles ha sido un producto diseñado también como Benito. Y en su época fue una tendencia. Ojo, y que le han sacado todo lo han exprimido a tal nivel que ha tomado generaciones. Es impresionante. Sí, pero ¿qué pasa? Igual ahí mezclaste tendencia con calidad. Porque, Claro. o sea, las letras, la música, las voces, o sea, había calidad. También hemos visto también cómo hay tendencias que marcan el momento, pero como no tienen calidad no perduran. Y eso ha pasado muchas veces. Ejemplos de esos crecimientos que tuvieron, por decirte, voy a irme también a extremos, pero Eminem. Eminem tuvo un crecimiento que era el artista del año en todos lados. Pero Claro. después fue desapareciendo Es lo novedoso. porque no es que sea malo, pero es algo de momento. Es como ¿sabes? los One Hit Wonder. Tal cual. Pegaste, fuiste famoso, después te fuiste. Sí. Hay gente que Benito pudo lograr exprimir todo su talento. Pero Y ojo, yo creo que Bad Bunny va a ser de esos artistas que porque también hablemos de géneros. El reggaetón es un género moderno. Por más de que estamos hablando ya que tendrá, no sé, 3, 4 décadas. Pero es moderno dentro de todo. Y vemos cómo Daddy Yankee fue la tendencia número 1 en su momento, Wisin y Yandel, y fueron artistas que duraron años, pues. Mira, pero estamos hablando entonces de que lo masivo, que es lo que más consume, porque pues, es lo más consumible, parece que está siendo premiado más allá de lo complejo, ¿verdad? Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿qué es mejor? ¿Lo que vende más o lo que de verdad está hecho de una forma laboriosa? Porque son cosas diferentes y a esto nos lleva a preguntarnos, ¿a qué está premiando los Grammy? O todos estos premios, ¿a qué premian? ¿Tú estás premiando al producto o a la complejidad? No, yo creo que aquí literalmente todos estos concursos y premios van directamente al producto del momento. Total. ¿Y por qué? Ojo, tienen premiaciones especiales a trayectoria. Tampoco hay que criticarlo 100%. Claro, pero la que no quieren enseñarte. La ponen como de último, que Sí, la trayectoria sí, no, de igual esta persona, les de hacen Johnny Cash. Les hacen sus homenajes. Claro. O sea, pero va literalmente al momento, el producto. Ahora, siendo objetivo, vamos a votar. Vamos a votar. Hay que votar porque uno no puede ser así. Por talento, ¿ganaría el álbum del año? Por talento. Por talento. Mira, Yo digo que está bien acompañado, ojo, pero es no que sé, eso es lo que te iba a decir. yo no sé ojo, si el ganaría. producto como disco es bueno.
Ahora bien, Igual faltan un poco de artistas ahí Sí. porque a ver, No, a mí contra me- quienes compiten no son lo que yo escucho normalmente. Yo he escuchado bandas que tú dices, mira, este es un prodigio de personas sí, sí, tocando. sí. No, y ojo, y los competidores que tenía son igual productos. Son Todos productos. son productos. Es un concurso de productos, señores. Exacto. Eso. Ahí tenemos nuestra primera conclusión. Un concurso de productos y que Bad Bunny es un buen producto. Ahora bien, talento, personalmente, y le podrá doler a mucha gente, a mí no me parece un buen artista, cantante, ojo, un Es buen verdad. cantante. Artista es otra cosa. Tiene elementos de artista porque empatiza, domina en la escena, tiene llegada a la gente, pero vocalmente a mí no me gusta, pues. Pero también, como siempre hemos hablado, el arte es relativo y lo que me gusta a mí no necesariamente te tiene que gustar a ti, pues. Mira, yo quiero hacerme. ¿Quién es el que vota en los Grammys? Son gente con derecho a voto en la Academia de la Grabación. Casi 11.000 profesionales activos en la industria musical Exacto. votan. Votan poco gente. Sí, pero todos tienen que ver con producción, composición, todos tienen que ver con la industria. Mira, los votantes son, lo voy a leer porque yo no me puedo aprender esta vaina. Artistas, compositores, productores, ingenieros de sonido, instrumentistas. Ya va, de verdad. Entonces están votando. ¿A qué están votando? Porque son músicos prácticamente. Sí, sí. Pero ojo, es que por eso te digo, si tú me dices musicalmente es bueno el disco, es buenísimo. Es una contrariedad. Bad Bunny es paradójico. Sí, es paradójico, porque musicalmente es bueno. Bien. Está bien producido. Entonces, si un productor lo escucha, va a decir que el disco es bueno. Si un productor escucha el instrumento, va a decir que es bueno. Ahora bien, ¿que es el mejor artista? No, a mi forma de ver, no. Bueno, lo que sabemos Ok. es que es un buen diseño. Ahora, la otra pregunta es, lo que dijo y lo que está pasando, porque se llenó de tinte político, también fue diseñado. Aclaro, porque Benito cuando recibió su premio dijo, antes de agradecer a Dios, quiero decir, fuera ICE, no somos salvajes, somos humanos. Sí, sí. Mira, yo creo que aquí también hay la industria siempre ha tenido su parte de atrás es oscura, ¿sabes? Epa. La industria siempre ha estado ligada a política, siempre, siempre. O sea, el entretenimiento, de hecho lo estamos viendo ahorita con todos estos late night de Estados Unidos, cómo todos están Todo esto en chiste, politizados. claro. Y todos los chistes tienen que ver con política. Y estamos viviendo un momento donde la política marca un punto clave donde tienes que opinar de política. Dato clave de que ahorita están hablando lo de ICE, que está chimba para muchas personas, pero salen teorías conspirativas que dice que, claro, la industria está un poquito más aliada a los demócratas que a los republicanos, porque Donald Trump ha expulsado como a 697.000 personas este año y en su periodo anterior también como unas 500.000, mientras Obama lo llamaban el jefe deportador, porque deportó más o menos a 3.100.000 y dicen que hay como, la gente hizo un silencio total, todos los artistas de esto, entonces como que están siendo honestos los artistas o se podría decir que hay un tinte así como, mira, vamos a lanzar por este partido político o el otro, ojo, quitando que Benito es latino, Sí. pero Billie Eilish no, o sea, ¿quién es esa? No, Billie Eilish está siguiendo una tendencia que hay ahorita en Hollywood. Hay una tendencia, ¿es marketing? La tendencia de criticar lo que desconocen. Ahí vimos, ¿cómo es? Mark Ruffalo, es que Mark Ruffalo, sí, sí, sí. que habló Pedro Pascal de, también. que habló criticando la operación de Estados Unidos en Venezuela, diciendo que se rompió todo tipo de soberanía. Pregúntale a él si él sabe quién es Maduro y cómo gobernaba Maduro. Entonces, ¿sabrá él para opinar, sabrá los detalles? Es que y pasa mucho, esto nos da que pensar porque se transforma en una plataforma. Sí. Los premios se transforman en una plataforma política, los artistas se transforman en una plataforma política. Ya lo dijo Anthony Hopkins y Ricky Gervais, no están en posición, hay personas que no están en posición de opinar. O sea, de repente Benito podría opinar porque, bueno, tiene raíces latinas. Pero hay personas que Y sin embargo, ojo, por lo menos porque- el tipo de Pink Floyd. ¿Quién eres tú para estar opinando? Sí, Roger Waters. Claro, señor, Está- ande por unos hilos, se queda ahí en el geriátrico tranquilo, pero hay gente que O no, se sigue opina disfrutando, haciendo música, pero calladito. No, No. tienes que meterte en temas. pero no vayas a opinar desde tu posición tan y, Privilegiada. ojo, tampoco quiero sonar así como que ay, no puedes opinar, pero coño, estás haciendo un activismo político fuerte. Sí, sí, porque, ojo, no es lo mismo opinar que igual influir. Una cosa es cuando tú opinas, mira, yo opino que eso está mal, desconozco los motivos, a
a hacer una campaña activa de decir, esto está, hay que protestar y reclamar porque se está dañando los derechos sin conocer los detalles. Y que es peor hacerlo nada más por marketing, que no sepas un coño, simplemente mira, di algo Es de que like la- para que es la tú sabes. tendencia. Y los demócratas siempre han tenido un lado fuerte con Hollywood ojo, y también hay un lado republicano, pero igual la tendencia siempre a criticar al político que esté. Y las oposiciones viven también igual que muchos dirán que se compra opiniones. Se pueden comprar Se opiniones. puede comprar opiniones. ¿Cómo Otros no? dirán ¿Cómo no? Sí. que se Eh, siguen tendencias, porque también puede ser mucho eso que dice, mira, que él dijo eso, entonces me opina igual. Déjame decir lo mismo. Vamos a usar todos los pantalones por debajo del culo. Exacto. Totalmente. Así que bueno, mira, yo creo que sí se está aprovechando el entretenimiento para politizarlo. Creo que eso nunca ha sumado mucho porque yo siento que el entretenimiento está para entretener y Claro. hay otros medios Pa' que son chismosear. para informar y opinar ya políticamente. Yo creo que cada área tiene que respetar para lo que es. Ojo, no quiere decir que si hay injusticia en el mundo, estos artistas están en su derecho de reclamarlo. Puedes hacerlo. Pero también tienen que reclamar con mucho cuidado, porque no es lo mismo, porque ninguno se habló por lo menos con las locuras que ocurrieron en Venezuela. Claro. Pero sí actuaron Mira, cuando agarraron a Maduro. Tócame la tecla del aplauso para ti mismo. Muy bien. No, porque es que eso a lo que sale el tema es que puede ser selectivo. Sí. Entonces, ¿por qué te metes aquí y aquí no? ¿Ok? Porque en este tema sí puedes opinar abiertamente, en otro dices, mira, yo no me meto aquí porque sería meterme a tanta gente en contra. Recuerda que Benito también hasta lo habían justamente vinculado con gente del chavismo. Hubo rumores. Hay sí. rumores. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado. Sí, ¿te acuerdas cuando tenían a los niños en jaulas en las fronteras con migración? Creo que era con Obama, Claro, ¿no? qué terrible. Entonces, Y no, con con- Biden fue. Con Biden. Entonces ahí sí no veías a la gente. Bueno, sí hubo uno que otro, por lo menos Maná fue uno de los que hizo campaña claro. y eso. Hay unos que sí van al problema y hay otros que simplemente están esperando en qué tendencia subirse. Todos jalan para donde ellos más le convenga. Pero lo que está diciendo es importante. Ellos pueden decir las cosas, ya sea pagado, porque les da la gana, siendo honestos, siendo marketing. Lo importante es que tú tengas la capacidad de discernir, analizar y sacar tus propias conclusiones. Porque la gente te puede engañar. Yo te estoy engañando en este momento y no lo sabes. Posiblemente. Así que mira, importante, si no quieres estar engañado, tienes que mantenerte informado. ¿Y cómo hacerlo? Vas a visitar todos los días a losbonobo.com. Es un sitio donde vas a encontrar noticias todo el tiempo y te vas a mantener al tanto. Y si no te mantienes al tanto, pues no importa, porque puedes venirte a YouTube y darnos un like, comentar y seguirnos porque estamos sacando videos toda la semana. Te esperamos aquí y nos vemos en la próxima ocasión. Javier, despídete, por favor. Ten tu opinión.